Bueno, como dice la doctora Comaromi, mucho gusto. Mi nombre es Alexandra Sánchez, soy residente de primer año de la Universidad Javeriana Cali. Agradecer a mi tutor, el doctor Jefferson Viveros, por su orientación y guía para realizar esta conferencia. El día de hoy entonces vamos a tratar el tema de manejo de líquidos en el intraoperatorio. Este es el contenido o lo que nos va a guiar al través de la conferencia. Vamos a empezar recordando un poco acerca de la fisiología y el balance de los líquidos a nivel corporal. Esto es importante para reconocer y recordar cómo funcionan los tipos de fluidos que tenemos disponibles y lo que hacen en el cuerpo en el momento de administrarlos. Vamos posteriormente a hablar sobre ese tipo de soluciones que tenemos, las ventajas y las desventajas de cada uno, sus usos clínicos y sus repercusiones clínicas. Em, para pasar después, entonces, ya a hablar propiamente en el paciente en su manejo preoperatorio, en el manejo intraoperatorio, haciendo algo como de un recorrido histórico de lo que se ha hecho en el tiempo, de tres tipos de estrategias en el manejo de los fluidos intraoperatorios, para posteriormente hacer algo muy corto sobre lo que debo hacer con mi paciente después de que sale del quirófano. Vamos a hacer la presentación con un caso clínico. La idea es que les voy a presentar este caso clínico, les muestro las preguntas que vamos a tratar de responder en el transcurso de la conferencia para que al finalizar volvemos a esas preguntas y hacemos una discusión entre todos, pues como de lo que nos haya quedado de la conferencia. El caso clínico, entonces tenemos un paciente de 68 años con un antecedente de una enfermedad renal crónica estadio 3A que será llevado a una cirugía mayor, a una colectomía de 4 horas. Durante el transcurso de la cirugía se le administran 3.5 litros de solución salina con un balance al final de la cirugía de 2.5 litros. Sin embargo, en el posoperatorio el paciente presenta una descompensación de su enfermedad renal de base con una elevación de la creatinina basal. Las preguntas entonces que quiero que tengamos en mente para responderlas al final de la conferencia es qué implicaciones tuvo el uso de solución salina en su función renal y cómo habría podido de pronto predecir esas complicaciones usando otro tipo de fluido como los cristaloides balanceados. Em, Tratar de pronto entonces de identificar la estrategia que hubiera sido ideal en este paciente, dado pues sus características particulares y hablar un poco sobre las estrategias dirigidas por objetivos y cómo habría sido pues el manejo óptimo en este paciente con esta estrategia. Vamos entonces a empezar a recordar un poco sobre la fisiología y el balance de los líquidos corporales. Entonces, sabemos que el 60% del peso corporal, es decir, el 40%, 40 litros más o menos, son de líquidos. En lo que corresponde de esos 40 litros, aproximadamente 25 litros al volumen intracelular y al volumen extracelular unos 15 litros. De ese volumen extracelular, el 80% es fluido intersticial y el 20% se encuentra en plasma, es intravascular. Este balance de estos fluidos entonces está gobernado por una ley que es la ley de Starling, que recordemos tenemos dos fuerzas o presiones importantes aquí. La primera es la presión oncótica y la segunda es la presión hidrostática. Esta presión oncótica hace parte de lo que denominamos la presión osmótica, pero se caracteriza porque la componen moléculas grandes, eh, que lo que hacen es que me atraen agua a la parte intravascular y estas moléculas grandes no generan un paso a través de esa membrana semipermeable del vaso. Y la segunda fuerza es la presión hidrostática que está dada por el volumen del fluido que va dentro del compartimiento, en este caso el compartimiento vascular, y ese volumen me genera una fuerza contra la pared que me genera que ese fluido salga y tengamos una extravasación. Importante recordar, aparte de la presión oncótica y la presión hidrostática, la presión osmótica. Esta presión osmótica está dada no solamente por estas moléculas grandes de la presión oncótica, sino también por aniones y cationes, y los compartimientos tienden a tener un balance en osmolaridad, es decir, en esas concentraciones. Entonces, dependiendo de la concentración que tenga, va asimismo a hacer el movimiento de fluidos para tratar de equilibrarlas.
En cuanto a, a los componentes de esa membrana semipermeable del compartimiento vascular, tenemos que mencionar el glicocálix. El glicocálix es una membrana gelatinosa que me permite o hace como un tamiz, lo que hace que las moléculas que están dentro de mi espacio vascular no se me salgan, sobre todo las moléculas grandes como la albúmina, que es la que me genera la presión oncótica en un 80%, salgan de ese contenido. Cuando yo administro grandes volúmenes de fluido, ese volumen, esa presión genera una fuerza de cizallamiento sobre el glicocálix, lo que hace que se me dañe ese tamiz, y al dañarse el tamiz empiezan a salir moléculas grandes que me aumentan la presión oncótica en el espacio extracelular. Y eso genera una extravasación de líquido. Eso es importante para entender cómo de alguna manera los fluidos participan allí. Pasamos entonces a, ya sabiendo un poco y recordando como ese movimiento de líquidos a nivel corporal, cómo se da, tenemos los tipos de soluciones. Entonces hay dos grandes grupos. Los primeros que son los cristaloides y las albúminas o los coloides sintéticos. Los cristaloides se dice que cuando yo pongo cierta cantidad de volumen de cristaloides, más o menos a los 30-60 minutos, esa cantidad de volumen intravascular va a ser solo el 25%. De ahí que dentro de las estrategias que vamos a revisar, estas estrategias lo que hacían era administrar grandes cantidades de volúmenes para mantener una buena perfusión tisular, pues manteniendo el volumen intravascular. En cuanto a la albúmina y los coloides, ellos al aumentar la presión oncótica me generan mayor capacidad de retener ese líquido dentro del espacio intravascular. De alguna manera funcionan como ahorradores de volumen porque no tengo necesidad de aplicar tanto volumen para que ese volumen se quede intravascular. Y en cuanto a las desventajas grandes de estos grupos, entonces tenemos que los cristaloides, la solución salina se conoce por presentar acidosis metabólica hiperclorémica, que yo lo vamos a desarrollar un poquito más durante la presentación, y esa misma hipercloremia me genera vasoconstricción de la arteria aferente renal, que me genera una insuficiencia renal aguda. Y los coloides y la albúmina están muy relacionados, son más costosos y están muy relacionados con reacciones de hipersensibilidad, agregación plaquetaria, y en los almidones está descrito también insuficiencia renal aguda. Al final, el objetivo de yo administrar fluidoterapia es hacer una expansión de volumen para tener una buena perfusión tisular. En este contexto, entonces, ya entendiendo que tenemos estos dos grupos de soluciones que tienen sus características, sus ventajas y sus desventajas, traigo a colación este estudio, que es el estudio Crystal, que es un estudio que se realizó en pacientes críticos, donde comparaban el uso de coloides junto al uso de cristaloides. El estudio Crystal es un estudio de aproximadamente 3.000 pacientes, pero acá traigo a colación un estudio de subgrupo de los pacientes quirúrgicos de aproximadamente 741 pacientes, en donde a 356 pacientes se le administraron cristaloides con un promedio de 4.275 y 385 pacientes se le administraron coloides con 2.750. Importante mirar aquí en esta relación de los volúmenes que los coloides es casi menos de 2.000 cc de fluido que lo que lo administran los cristaloides, y con eso pues teníamos las mismas objetivos hemodinámicos que en el paciente. Entonces aquí vemos cómo la fisiología afecta en los volúmenes que yo estoy administrando para un objetivo. El resultado primario de este estudio, el outcome primario, era evaluar mortalidad a los 28 días, y como resultados secundarios teníamos evaluar mortalidad a los 90 días, necesidad de terapia de reemplazo renal y necesidad de transfusiones. Vemos entonces que no hay una estadística, una significancia estadística en ninguno de los resultados, pero sí tenemos una tendencia a favor del uso de los cristaloides en cada uno de los resultados evaluados. Sin tener una significancia estadística, sí hay una tendencia a favorecer el uso de este tipo de soluciones. Y esto, la conclusión de ellos es pues que no hay una diferencia en supervivencia en el uso de cristaloides o de coloides. Teniendo en cuenta entonces estas diferencias y lo que nos dice de que no hay unas diferencias clínicas en el uso de un tipo de fluido o del otro, vamos a pasar a hablar de las soluciones cristaloides. Estas soluciones cristaloides se dividen en dos grupos grandes, los cristaloides balanceados y los no balanceados.
¿En qué se diferencian? Básicamente es su composición bioquímica. Esa composición bioquímica lo que me genera es que no me van, en cuanto a los cristaloides balanceados, tienen composiciones más similares al plasma, que ya se los voy a mostrar, y tienen un componente que actúa como buffer o como tapón que me ayuda a no tener esa acidosis que les mencionaba, que es muy común que pase con los no balanceados como la solución salina. Para ejemplificar esto que les estoy diciendo, miremos aquí entonces en esta tabla. Si empezamos por este lado, donde están los cristaloides no balanceados, la solución salina, vemos que por cada litro que yo administre de solución salina, voy a tener 154 mil equivalentes de sodio y 154 mil equivalentes de cloro, que si los comparamos con el plasma son concentraciones mucho mayores, sobre todo en el cloro. El problema realmente con la solución salina y con el cloro es que mi plasma tiene una electroneutralidad. Y aquí viene el concepto de diferencia de iones. De iones fuertes. Entonces, el plasma tiene un DIF, que es la diferencia de iones fuertes, de aproximadamente 40, es decir, está en un rango hacia lo positivo. Cuando yo administro aniones extra, es decir, cloro, lo que me hace mi cuerpo es que me disminuye el bicarbonato para tratar de compensar y mantener su estabilidad. Y esa disminución de bicarbonato se me traduce en que el paciente genera una acidosis hiperclorémica. Cuando pasamos entonces a revisar la otra parte, que son las soluciones balanceadas, aquí vemos que las composiciones tanto de sodio y de cloro son más similares a las composiciones que presentamos en plasma, al igual que la osmolaridad, y además presentan soluciones buffer como el lactato y el acetato, que en caso de que el paciente tenga una acidosis, me va a ayudar a compensar esa acidosis. Entonces no solamente no me genera acidosis, sino que me ayuda un poco a restaurar el equilibrio ácido-base. La solución salina entonces es claro que nos genera acidosis hiperclorémica por lo que les mencionaba, y se describe que también genera lesión renal aguda. La misma hipercloremia genera vasoconstricción de la arteriola aferente renal, que es lo que me demuestra el estudio SMART, que ya se los voy a mostrar. Y hay algunas indicaciones que sí, hay algunas condiciones donde sí está indicado el uso de solución salina, específicamente en el trauma craneoencefálico y en la alcalosis metabólica hipoclorémica, que es todo lo contrario a lo que ella me produce. Vamos a pasar entonces a evaluar este estudio, que es el estudio SMART. Este estudio entonces está dado en pacientes de UCI, son 15.802 pacientes de UCI, en donde se dividen 7.942 pacientes al grupo de cristaloides balanceados y 7.860 al grupo de solución salina, y su outcome primario, su resultado primario, era evaluar si los pacientes presentaban eventos renales mayores. Eventos renales mayores identificados como mortalidad, necesidad de reemplazo renal y una elevación de la creatinina basal mayor al 200%. Importante este estudio porque aunque fue en pacientes de UCI, pacientes críticos, vemos que en ambos grupos aproximadamente el 21% de esos pacientes eran pacientes quirúrgicos. Entonces es importante traerlo a colación dentro de esta conferencia. Y acá, evaluando entonces los resultados de este estudio, vemos que sí hay una significancia estadística en el evento mayor, de evento renal mayor a los 30 días con una P de 0.04. Sin embargo, cuando vamos a ver el análisis de componentes los componentes del outcome primario, vemos que no tienen buena significancia estadística, pero esto es secundario a la disminución de pacientes en cada subgrupo. Pero sí hay una tendencia a favorecer el uso de los cristaloides balanceados. ¿Listo? Entonces, aquí identificamos que los cristaloides balanceados favorecen los resultados a nivel renal. ¿Listo? Ya entonces, entendiendo un poco sobre lo que tenemos disponible para trabajar con nuestro paciente, vamos a pasar a hablar de las estrategias que vamos a manejar en el paciente. Entonces, el objetivo final de la fluidoterapia es mantener al paciente en un estado eubolémico, y es importantísimo entender que no todos mis pacientes toleran de la misma manera la cantidad de líquido que yo estoy administrando. Entonces los pacientes, si yo les administro fluido excesivo, vamos a tener riesgo de que empeoren una falla cardíaca en caso de que la presenten, a tener falla respiratoria, edema
tisular, por lo que les mencionaba de la extravasación, enfermedad renal. Por lo contrario, si antes doy muy poca cantidad de líquido de lo que mi paciente necesita, podemos tener riesgo de hipoperfusión de órgano con todo lo que eso conlleva, incluso la enfermedad renal. El objetivo es mantenerlo en una estabilidad y en una eubulemia. Entonces, antes de que mi paciente llegue a quirófano, hay cosas que yo puedo hacer para que esa eubolemia esté presente. Entonces, lo primero es que anteriormente el ayuno, o sea, para líquidos y para sólidos, era de 8 horas. Entonces, cuando el paciente llegaba a quirófano, había necesidad de reponerle ese ayuno y esa deshidratación en la que estaba. Actualmente, las recomendaciones son de líquidos claros de 2 horas y esos líquidos claros pueden ser con una carga de carbohidratos, o sea, puede ser un zumo de fruta, por ejemplo, para que el paciente no llegue en catabolismo al quirófano. Entonces, el objetivo es mantener esa eubolemia, estratificar el riesgo de mi paciente, porque como les mencionaba, no todos los pacientes tienen la misma capacidad de tolerar la cantidad de líquidos que yo le estoy administrando, sobre todo en la parte cardiovascular y en la parte renal, y corregir la anemia, porque si yo no tengo una buena hemoglobina, pues esos tejidos no van a estar bien oxigenados y al final eso me va a dar complicaciones hemodinámicas en el paciente. Hablando ya entonces de las estrategias que tenemos disponibles para el paciente dentro del quirófano, tradicionalmente desde 1961 se hablaba de un manejo de líquidos liberal que estaba sustentado por una teoría del tercer espacio, que es básicamente lo que les mencionaba de los cristaloides. Cuando yo administro líquidos intravascular, ellos se me extravasan y al extravasarse, pues dentro del espacio intravascular solamente me queda un 25%. Entonces ellos, para compensar esa pérdida de líquido al espacio intersticial, lo que hacían era dar grandes cantidades de líquido, que lo hacían como una receta. Entonces le daban 12 cc por kilo hora para reponer ese ayuno de 8 horas que les mencionaba. Hacían reposición de pérdidas insensibles en cirugías mayores, en cirugías con abdomen abierto, a una tasa de 8 cc kilo hora. Reponían 3 veces las pérdidas de sangre y hacían a esto un ajuste de líquido de mantenimiento. Entonces, aproximadamente eran 4 cc en los primeros 10 kilos, 2 cc en los siguientes 10 kilos y 1 cc para el resto del peso. Terminaban administrando cerca de 7 litros de soluciones en el intraoperatorio, lo que me da un aumento hasta de 3 a 6 kilogramos del paciente cuando salía. Se empezaron a ver que esto tenía ciertas complicaciones, no todos los pacientes toleraban esta cantidad de líquidos, generaban edema, insuficiencia renal por edema intersticial, falla renal. Entonces se empezaron a plantear estrategias más restrictivas y de balance cero. No hay como tal una definición o una fórmula como tiene el manejo de líquidos liberales, pero sí la idea empezó a ser de disminuir esa cantidad de líquidos para que los pacientes no presentaran estas complicaciones por sobrehidratación. Las guías ERA en el 2018. Bueno, perdón, me devuelvo aquí un poquito. El objetivo al final de este manejo de líquidos liberal era que el paciente tuviera un gasto urinario entre 0.5 a 1 cc por kilo hora, y con esto yo decía que el paciente había estado bien hidratado durante la cirugía. Volviendo entonces a la estrategia de balance cero, las guías ERA en el 2018 empiezan entonces a recomendarme estas estrategias restrictivas, pero con la condición de que hay que individualizar en mi paciente, y dependiendo del paciente que yo tenga enfrente, que ellos me proponen 4 escenarios, asimismo voy a hacer la estrategia. Pero como empezamos a ser tan restrictivos, esta estrategia restrictiva también generó ciertas complicaciones. Entonces empezamos a tener insuficiencias renales por hipoperfusión, que ya vamos a ver qué nos dice la evidencia sobre esto. Esto entonces es lo que nos plantean las guías ERA en el 2018, donde tenemos 4 escenarios. El primero, que es esta columna, donde es un escenario donde el paciente tiene alto riesgo de generarme un evento cardiovascular mayor. Ellos recomiendan una estrategia que ya vamos a ver, que es estrategia guiada por metas o objetivos, y recomiendan como ahorradores de volumen el uso de coloides junto con soluciones balanceadas. En este lado, donde tenemos pacientes de bajo riesgo de evento cardiovascular mayor, no dividen entonces en procedimientos de alto riesgo y de bajo riesgo en cuanto a procedimiento quirúrgico, dependiendo de la cantidad de pérdidas que vamos a tener. Y en esta zona de acá es donde ellos me recomiendan empezar a tener balance cero y estrategias más restrictivas.
Teniendo en mente entonces que veníamos de una estrategia liberal y que se empezó a ser muy restrictivo y que también empezamos a tener complicaciones con las estrategias tan restrictivas, tenemos este estudio que nos ayuda a orientarnos un poco sobre lo ideal pues para manejar en nuestros pacientes en quirófano en cuanto al manejo de líquidos. Tenemos el estudio RELIEF, que es un estudio realizado en aproximadamente 3.000 pacientes de cirugía abdominal mayor, en donde compararon el régimen restrictivo versus liberal. Aproximadamente en el restrictivo se administraban en promedio 1.7 litros de solución y en el régimen liberal aproximadamente 3 litros. Como outcome primario teníamos la supervivencia sin discapacidad a un año y como outcome secundario lesión renal, mortalidad 30 días y necesidad de transfusión. ¿Qué vemos aquí entonces? Vemos que ellos no obtienen una estadística, una significancia estadística en su outcome primario, que era la discapacidad a un año, pero sí encontraron en enfermedad renal que hay una predisposición a presentar enfermedad renal con el manejo restrictivo, un 8.6 versus un 5% en el grupo de la terapia liberal de fluidos. Ellos que concluyen que básicamente que lo ideal es mantener el paciente en un estado hipovolémico, que no debemos llevar a la hipoperfusión renal porque estas terapias restrictivas pues me generan estas complicaciones renales. Tenemos este metaanálisis que es básicamente para responder ese mismo interrogante acerca de si liberal o restrictivo. Tenemos 18 estudios donde eran aproximadamente 5.567 pacientes, 2.786 fueron para el grupo restrictivo con un promedio de líquidos de 1.925 cc y 2.780 pacientes en el grupo liberal, aproximadamente 3.878 cc. Evaluaron como outcome primario las complicaciones posoperatorias severas. Cada estudio variaba pues como la definición de estas complicaciones, pero siempre estuvieron presentes la peritonitis y la fuga intestinal. Y evaluaron como outcome secundario la presencia de eventos renales mayores. Vemos entonces que no hay en este metaanálisis una diferencia de riesgo agrupada que sea con una significancia estadística en cuanto a las complicaciones mayores, pero sí identificaron una diferencia de riesgo agrupada con un valor de P de 0.001 a favor del uso de estrategias liberales en cuanto a las complicaciones renales mayores. Es decir, la estrategia liberal me protege de tener complicaciones renales mayores. Y ellos en conclusiones plantean que no existen estas únicas dos estrategias, sino que hay una tercera estrategia que podría orientarnos un poco más sobre lo que idealmente debemos hacer con nuestros pacientes. Y esa estrategia es la estrategia guiada por objetivos. Esta estrategia en su base fisiológica, recordemos entonces la curva de Frank-Starling. En la curva de Frank-Starling yo hago una relación entre la precarga y el volumen sistólico. La idea de esta estrategia es mirar si mi paciente lo que necesita en ese punto es líquidos o si de pronto necesita otras intervenciones adicionales. Si yo tengo a mi paciente sobre este lado de la curva, sobre el lado izquierdo de la curva, al administrar precarga, bolos de líquido, mi paciente va a mejorar ese volumen sistólico porque la contractibilidad miocárdica va a responder a ese bolo y me va a tener un volumen sistólico que se traduce en una buena perfusión y una buena oxigenación de mis tejidos. Sin embargo, si esa contracción miocárdica ya no es suficiente, si el bolo de líquido no me mejora ese volumen sistólico, yo digo que tengo a mi paciente en la meseta de la curva, que esa meseta de la curva significa que él no responde a volumen. O sea, básicamente mi paciente, para yo poder tener unos objetivos hemodinámicos y un volumen sistólico adecuado, necesito hacer otras intervenciones y que esa intervención no va a ser fluidoterapia como tal. En este contexto yo doy bolos de volumen y evalúo la respuesta. Y hay diferentes parámetros que me ayudan a mirar esta respuesta del paciente. Tenemos las variables estáticas que han sido tradicionalmente utilizadas como indicadores hemodinámicos. Entonces tenemos los signos vitales, la presión venosa central, que ya vamos a ver qué dice la evidencia sobre ella, el gasto urinaria, como les mencionaba previamente en la estrategia liberal, y la presión de oclusión de arteria pulmonar. Y tenemos unas variables dinámicas que
en particular con ellas es que son variables que se miden con unos indicadores estables, es decir, pacientes en ventilación mecánica con ritmo sinusal, pacientes con presión intraabdominal estable, que son la variación de presión de pulso, variación del volumen sistólico, variabilidad de la pletismografía y la variación de la velocidad del flujo pico órtico, que ya los vamos a evaluar cada uno, a hablar un poco de ellos. Entonces vamos a hablar de la variación de presión de pulso. Tenemos un punto de corte. Entonces entender que estos son parámetros que se miden en ventilación mecánica con volumen, con ritmo sinusal y con presiones abdominales no elevadas. Entonces en un ciclo respiratorio la presión de pulso va a variar y lo que yo hago es hacer una variación de este ciclo respiratorio según la presión de pulso y yo digo que si hay un aumento del 12%, una variación del 12% de esa presión de pulso, el paciente sí me responde a fluidos y puedo manejar el paciente con líquidos. Sin embargo, si no hay ese cambio del 12%, el paciente no responde y necesita otras intervenciones. Tenemos adicionalmente la variación por la pletismografía, que es una diferencia en la amplitud de la onda pletismográfica y el punto de corte es 3. Entonces esta variación, si es menos de 3, el paciente no responde a fluidos y necesitamos otras intervenciones. Y esta, además de tener las limitaciones generales que les mencionaba, las variables dinámicas, también tiene la limitación de que el color de las uñas, el color de la piel, puede generarme datos errados de la respuesta de mi paciente. El siguiente parámetro que vamos a evaluar es la variación del volumen sistólico. Entonces, en lo mismo, en el ciclo respiratorio con el paciente en ventilación mecánica, el volumen sistólico tiene máximos y mínimos. Tratamos de hacer una variación y el punto de corte es de 10 a 12 para saber si responde o no. Este parámetro se mide con monitores avanzados como el vigileo, el pico y el lítico. Y tenemos la variación de velocidad de flujo pico aórtico, que es útil en paciente pediátrico y neonatal, porque usualmente estos pacientes utilizan volúmenes muy bajos que me pueden dar alteración en la medición de los otros parámetros dinámicos. Y traigo un concepto importante que es la presión arterial media. Entonces, tradicionalmente la presión arterial media se ha utilizado como indicador de perfusión y se dice que intraquirúrgico menos de 65 milímetros de mercurio, pues me da hipoperfusión con todas sus repercusiones que me pueden dar insuficiencia renal aguda y lesión miocárdica. En el contexto entonces de estar hablando de la estrategia guiada por objetivos, tenemos este estudio donde me hacen un ensayo clínico de 420 pacientes en donde a 209 pacientes les hacemos estrategia guiada por objetivos y a 211 el grupo de control le hacemos una estrategia que consiste en 3 a 5 cc por kilo hora en cirugía laparoscópica y de 5 a 7 cc por kilo hora en cirugía abierta y el monitor con el que hacemos el guiado por metas es un monitor esofágico y evaluamos complicaciones como insuficiencia renal aguda, infección del sitio operatorio, síndrome de dificultad respiratoria, todo esto evaluado 180 días. El flujograma con el que se manejó en el grupo de estrategia guiada por objetivos, al final el objetivo era mantener al paciente en este rombo rosado, donde hay un volumen sistólico óptimo, es decir, estamos en la curva, en la meseta de la ley de Frank-Starling. En esa meseta, entonces, lo que hacían es evaluar cada 5 minutos la respuesta al el reto de volumen que le estaba administrando. Si el volumen sistólico aumentaba el 10%, pues el paciente estaba en esta parte superior del flujograma y continuaba haciéndole retos de volumen de 250 ml. Sin embargo, si el volumen sistólico no me aumentaba más del 10%, pasábamos a evaluar la presión arterial media y el índice cardíaco. Si lo que se me caía era la presión arterial media, iniciaba un vasopresor y si lo que se me caía era el índice cardíaco, iniciaba un inotrópico. ¿Qué encontró este estudio? Entonces, hay estadística, hay significancia estadística en cuanto a la lesión renal aguda, a la síndrome de dificultad respiratoria, a la neumonía y al sitio de infección, a la infección del sitio quirúrgico. Todos a favor del grupo guiado por objetivos, ¿listo? Versus el control, que era con la estrategia que les mencionaba de la fluidoterapia. Y en los resultados secundarios incluso también encontraron mejorías en estancia hospitalaria, tanto en UCI como en unidad de cuidados intensivos. Ellos concluyen que la administración guiada y oportuna pues evita la hipovolemia y la hipoperfusión y evita también la sobrecarga en momentos inadecuados en el paciente.
Sin embargo, yo les mencionaba que hay varios parámetros dinámicos con los que yo puedo evaluar esa respuesta de mi paciente. Y para eso entonces traigo este metaanálisis que nos ayuda a responder un poquito esa duda sobre qué parámetro es mejor para evaluar la respuesta del paciente. Entonces, en este metaanálisis tenemos, lo primero que debemos analizar en la tabla de resultados es que el 50% de los pacientes a los que se les administró bolos de fluidos, retos de fluidos, el 50% respondieron y el 50% no. Es decir, la mitad de esos pacientes lo que necesitan es otra intervención. Con los fluidos no voy a mejorar la condición hemodinámica que requiero en ese paciente. Entonces acá tenemos, vamos a ver los resultados de los 5 parámetros que les mencionaba que estamos evaluando: variación de la presión de pulso, variación del volumen sistólico, variación de la pletimografía, la presión venosa central y la variación del índice de vena cava. Y en los resultados entonces vemos, ellos comparan sensibilidad y especificidad de cada uno de estos estudios y me identifican eh, una razón de probabilidad diagnóstica, que es este DOR del 95% que vemos acá. Y evaluamos el área bajo la curva, que entre más cercana a uno, mejor rendimiento diagnóstico tiene la prueba. Entonces vemos que tanto la variación de la presión de pulso como la variación del volumen sistólico, como la variación de la pletismografía, tienen un buen rendimiento diagnóstico como prueba. No siendo así para la presión venosa central, que es lo que pues como tradicionalmente se había utilizado para evaluar el estado hemodinámico y la respuesta de volumen de mis pacientes. Entonces ellos concluyen que estas 3 variables que les he estado mencionando son las mejores maniobras, comparando estas 5 para evaluar y predecir la respuesta de fluidos de mi paciente. Para terminar, ya casi entonces vamos a ver el manejo posoperatorio. Realmente cuando mi paciente sale, lo que yo quiero es que él inicie la vía oral lo más pronto posible. De no ser así, debo tratar de reponerle esas pérdidas y tratar de reponer el ayuno para que él esté en un estado de eubolemia. Y estas son las recomendaciones dadas por un consenso de expertos en calidad perioperatoria en el 2024, que fueron publicadas en el British Journal of Anesthesia, donde ellos recomiendan básicamente no tener ayunos de más de 8 horas, sino un ayuno de líquidos de 2 horas para mantener el estado eubolémico, que mi paciente esté en una estrategia moderadamente liberal con un balance de líquidos de 1 a 2 litros. No recomiendan el uso de albúmina ni de coloides, recomiendan el uso de soluciones balanceadas. Y en los pacientes críticos, estos son pacientes quirúrgicos, en los pacientes quirúrgicos críticos recomiendan uso de cristaloides balanceados, no recomiendan el uso ni de coloides ni de albúmina y recomiendan el uso de estrategias que me mantengan el paciente en eubolemia, básicamente la terapia guiada por metas y objetivos. Como conclusiones, entonces tenemos que el uso de la fluidoterapia, dependiendo del fluido que voy a administrar, pues tiene impactos significativos en mi paciente, siendo entonces de elección el uso de cristaloides, sobre todo de soluciones balanceadas, que me dan beneficios superiores en la mayoría de los escenarios. La terapia guiada por objetivos, entonces, me va a ayudar también a mantener mi paciente en un estado eubolémico y debo escoger cuáles pacientes yo debo tratar de administrar la fluidoterapia con este tipo de estrategia, sobre todo los pacientes que tienen alto riesgo de evento cardiovascular mayor y los pacientes que tienen complicaciones renales. Y en cuanto a la monitoría dinámica de la estrategia guiada por metas, entonces tenemos 3 parámetros que nos funcionan: la variación de la presión de pulso, la variación del volumen sistólico, el índice de variabilidad pletismográfica. Y en los pacientes en los que yo no voy a utilizar estrategia guiada por metas, tratar de mantener un balance hídrico positivo de aproximadamente 1 a 2 litros para evitar las complicaciones de hipoperfusión. Terminando aquí, vamos entonces a volver con las preguntas del caso clínico para que las respondamos entre todos. Un momento. Aquí. Muy bien. Entonces, estas son las preguntas.
La idea es que yo voy pues, hacer la pregunta, el que quiera participa y le respondemos, y si no, el que quiera participa y le responde, y si no, pues yo les doy como la respuesta con la ayuda de mi tutor. Tenemos entonces, la primera pregunta es, les voy a mostrar primero otra vez el caso clínico para que lo recordemos. Es un paciente de 68 años con antecedentes de enfermedad renal crónica estadio 3A que se llevó a una colectomía y durante el intraoperatorio se le dio una administración de fluidos de solución salina 3.5 litros con un balance de líquidos al final de la cirugía de 2.5 litros. Y en el postoperatorio el paciente presentó una elevación de la creatinina basal. La pregunta entonces que tenemos, la primera pregunta es ¿qué implicaciones potenciales tuvo el uso de solución salina en su función renal y el equilibrio ácido-base postoperatorio en comparación con un cristaloide balanceado? O sea, ¿qué me hizo esa solución salina en su función renal y qué me hubiera hecho un cristaloide balanceado? ¿Alguien me escuchan? ¿Alguien quiere participar? Yo puedo, no encontré cómo alzar la manito. Eh, en ese contexto, en el contexto de este paciente, se utilizaron volúmenes grandes de solución salina al 0.9 y pues la implicación a nivel renal que pudo tener fue lo que pues, tú nos mencionaste, que primero pues, pueden generar una vasoconstricción de la arteriola aferente a nivel renal y por este mecanismo generar una disminución de la perfusión renal, lo que conduce a una injuria renal aguda. Y por otro lado, pues el uso en volúmenes grandes de la solución salina también puede generar la acidosis hiperclorémica, que a su vez pues genera una descompensación en el estado ácido base del paciente. Listo, sí, muy bien. Muchas gracias, Sebas. Bueno, espérame un segundo. Entonces sí, básicamente es eso, es la solución salina me genera una descompensación de base de la función renal de mi paciente y pues en este paciente que yo era una cirugía prolongada que se le administraron grandes volúmenes de fluido, lo ideal habría sido utilizar un cristaloide balanceado. Bueno, la segunda pregunta es, ¿cuál es la estrategia de balance hídrico perioperatoria recomendada y por qué es crucial evitar tanto la restricción excesiva como la sobrecarga de fluidos? Bueno, voy entonces a responder yo esta pregunta. En este paciente era una cirugía mayor de 4 horas, era un paciente con enfermedad renal crónica, entonces lo ideal habría sido utilizar una estrategia guiada por objetivos para no hacer una sobrecarga de líquidos y que ese cristaloide, que en este caso fue solución salina, me genera la descompensación renal. Y por último, ¿qué papel desempeña la monitorización hemodinámica dirigida por objetivos para optimizar el manejo de fluidos? Entonces, si yo voy a utilizar esta terapia, el objetivo es que mi paciente esté eubolémico, ¿sí? Para no tener estas complicaciones renales, como lo evidenciamos en este caso clínico. Y si yo en un caso hipotético no voy a utilizar esta estrategia guiada por objetivos, la idea sería entonces tener un balance medianamente positivo entre 1 a 2 litros con una estrategia moderadamente liberal para también evitar las complicaciones de la hipoperfusión. Alexandra, un comentario adicional sobre este último papel de la monitorización. Pues es evidente que en la mayoría de los escenarios de práctica no tenemos una monitorización más allá de pronto de la presión arterial invasiva o no invasiva y la pletismografía de pulso. Ahora, si tenemos una presión arterial invasiva, pues es la que más efectivamente o la que nos presenta la variabilidad de la onda de pulso, que es una de las variables pues, que se ha reconocido como más importante en cuanto a su valor predictivo según lo que tú presentaste. Entonces, recalcar la importancia de que se aprenda la interpretación de esos valores, dado que no siempre vamos a tener pico, no siempre vamos a tener litco, no siempre vamos a tener vigio o vigilet, perdón, y es muy importante que se extrapole lo que uno ha ido aprendiendo y se interprete a la luz, por ejemplo, de una variabilidad
de presión de pulso. Entonces yo los invito a que eh, se vuelvan más juiciosos analizando cada vez más la pletismografía y una gran cantidad de datos que se pueden obtener de ella y que se vuelvan muy juiciosos en el análisis de las ondas que les muestra su línea arterial cada vez que les la tomen a un paciente, porque es uno de los factores fundamentales pues en esta estrategia guiada por objetivos en ausencia de otras monitorías más modernas y más avanzadas. No sé si tenías otras preguntas, alguno de los residentes tiene algún comentario adicional sobre estas preguntas, sobre la estrategia sugerida, sobre las respuestas que plantea Alexandra. Quiero entonces darle la palabra al doctor Jefferson, que ha sido el tutor, agradeciéndole nuevamente su acompañamiento. Nos gustaría oír su comentario tanto sobre la presentación y el montaje que ha hecho Alexandra, como los contenidos y ya en su experiencia práctica, qué otras alternativas o qué nos puede recomendar con respecto al uso de cristaloides. Hola, buenas Doctor, noches. buenas noches, doctor Jefferson. Muchas gracias, doctora Komaromi, por el espacio para participar. Quiero empezar felicitando a la doctora Alexandra Sánchez. Quiero pues resaltar que la doctora Alexandra Sánchez es residente de primer semestre. No ha completado ni siquiera el primer mes de residencia y ha recibido pues la gran tarea de hacer esta sesión tan importante en la academia y creo que lo ha hecho de forma excelente. Quiero resaltar el excelente manejo del tiempo. Creo que lo hablamos y lo ha conseguido de forma impecable. ¿Sí? Estamos en un horario difícil, en donde nuestra atención es difícil de enfocarla, pero pues con el tiempo que ella ha dedicado a su conferencia ha sido pues muy bueno. Fuera de eso, quiero resaltar la disposición de la doctora Alexandra y el interés y el esfuerzo que le ha impregnado pues a la realización de esta conferencia. Y con respecto al tema, esto nos sirve a todos para recordar algo que todos sabemos, pero se nos olvida. Los líquidos endovenosos son medicamentos, ¿sí? Y hay que tratarlos como tal, ¿sí? Tienen sus contraindicaciones, sus indicaciones, tienen sus dosis, su postología, sus efectos secundarios y hay que tratarlos como tal. Entonces, que eso no se nos olvide y recordarlo siempre cuando estemos frente a un paciente. Eh, en ese orden de ideas, hay algo que sí podemos hacer todo y que tenemos disponibles en los quirófanos y son las bombas de infusión. Muchas veces nosotros damos la orden, coloquen una bolsita de 250 de solución salina y déjesela goteando. Yo creo que los líquidos de mantenimiento también merecen una bomba de infusión, ¿sí? La bomba de infusión no es solamente para el remifentanil, la bomba de infusión no es solamente para la norepinefrina, la bomba de infusión también es para los líquidos de mantenimiento. De esa forma podemos empezar por lo básico, cuantificando cuántos líquidos le estoy dando a mi paciente, ¿sí? Como bien lo decía la doctora Komaromi, muchas veces pues todos estos dispositivos de monitoreo no los tenemos disponibles, pero a veces sí tenemos cosas disponibles, como por ejemplo una bomba de infusión y no las utilizamos con los medicamentos. Y bueno, pues este es un tema muy debatido. En las últimas décadas pues ha salido mucha información al respecto, pero todo se viene centrando y viene apuntando a lo que pues en estas últimas décadas precisamente se ha hablado y es en la medicina personalizada, ¿no? La medicina de precisión. Entonces, al final concluimos que todos los pacientes, así tengamos dos pacientes de la misma edad, mismo género, probablemente no van a necesitar la misma cantidad de líquidos. Entonces, el enfoque es individualizar nuestro paciente y mirar a ver cómo lo vamos a enfrentar en cuanto a líquidos se refiere. Y nada, volver a felicitar a la doctora Alexandra Sánchez. Y nada, quedo pendiente a sus aportes, a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Viveros. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún aporte, algún comentario sobre la presentación de hoy?
Bueno, yo espero que estén ahí todavía. Yo sé que la hora es difícil, que muy probablemente todos están haciendo maleta en este momento para mañana, pero eh, quiero dar mis comentarios finales ya desde la moderación. En primer lugar, me uno a Alexandra, me uno a todas las felicitaciones a las que te ha hecho el doctor Viveros y a todas las que estás recibiendo a través del chat. Es supremamente grato ver un tipo de presentación, lo has hecho de manera muy clara, muy concreta, mostrando un dominio del tema. Es evidente que hubo una investigación profunda y sobre todo, como siempre les hago énfasis, generando conceptos muy claros y muy prácticos. O sea, las conclusiones y los datos para llevar a nuestra práctica diaria creo que han quedado aquí bastante clarificados a la luz de la evidencia actual y todos muy demostrados con evidencia, desde la forma, la diagramación y la presentación de las diapositivas, muy agradables, poco recargadas y pues es evidente que tienes un don innato para presentar y para hablar y te felicito y te agradezco porque era muy importante que este tema quedara supremamente claro para todos tus compañeros. Carlos tiene la mano levantada. Sí, hola, muy buenas noches a todos. No te Pues escuchamos bien, Alexandra, Carlos, te escuchamos muy lejano. hola, ¿me escucha mejor ahora? Mejor, gracias. Hola, pues, muy buenas noches a todos. Pues Alexandra, muchas felicitaciones. Pues es la primera presentación que pues, hace y yo sé que uno tiene muchísimos nervios la primera vez y creo pues que se hizo pues de una manera excelente. Sobre pues los comentarios, es como invocar realmente pues a un profesor que estaba previamente con nosotros, que pues es el doctor Hosman, que hacía pues muchos comentarios respecto, como no al contenido, sino pues a la forma. Y de la forma pues me pareció una muy buena presentación. Creo que tal vez hay como unas cositas como que sí nos recalcaba, y es como por ejemplo cuando se colocan pues los gráficas o las tablas y uno pues las señala, como colocar tal vez las rayas un poquito como más densas o más llamativas, como para llamar la atención a los puntos pues que uno quiere. Y lo otro es que él sí le daba mucho peso a, como al trabajo que uno hace en la presentación, porque es un esfuerzo grande que uno hace en recolectar toda la información. Y pues sí nos decía que al final, pues no solo colocar como una diapositiva de agradecimiento, sino con la bibliografía, pues por medio de un QR que es muy práctico para el auditorio, y también pues colocar pues tu nombre, como pues tu estampilla, o sea, que eres tú, colocar pues el número, no el contacto, sino pues el correo, que pues es una forma pues agradable de presentarse pues y saber que de todo lo que has hecho. Gracias, Gracias, Carlos. Carlos. Excelente y grato ver cómo has ido aprendiendo, que ya estamos en capacidad de hacer una muy buena retroalimentación. Alexandra, de hecho, esos puntos que te menciona Carlos son muy importantes. Quedamos pendientes de la infografía. Este es un tema que se presta para una infografía fantástica, supremamente útil como guía de consulta. Recuerden que es un trabajo adicional que estamos haciendo este semestre con sus presentaciones y ya conocen pues cuál es el objetivo de estas infografías que les van a facilitar muchísimo en en sus técnicas de estudio. De mi parte, no tengo nada más que agregar, agradecerles a todos su asistencia a esta presentación, cordialmente invitados para la presentación de la próxima semana, que ya será y a partir de entonces, para los días jueves. Eh, en aras del tiempo, les deseo feliz descanso y para todos ustedes, apreciados residentes, nos encontramos en Medellín. Que pasen buena noche. Hasta luego, muchas gracias. Hasta Hasta luego. Hasta luego. luego. Hasta luego.